Vale, pues muy buenos días a tanto las personas que están aquí en el Centro Octubre como las que están conectadas por el Zoom. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides al Dona y Cinema, a las actividades paralelas. Hoy queremos dar espacio a las diferentes realidades, ¿no?, que de la representación de las mujeres, LGTBI. Yo creo que feminismo va todo, desde el Dona y Cinema creemos que va todo bastante de la mano, entonces sí que siempre damos bastante espacio para un poco intentar entender todas las diferentes realidades del género. Y hoy tenemos con nosotras el placer, porque vamos, es como una autoridad en este campo, Lourdes Santamaría Blasco, investigadora, artista plástica, docente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la Facultad de Bellas Artes, donde imparte estudio de género y teoría queer en el grado y en el máster MUECA, que es el máster universitario en estudios culturales y artes visuales con perspectiva feminista y queer. Ha publicado ensayos, sus ensayos como investigadora en libros, revistas, en webs especializadas sobre estudios visuales y estudios culturales. Su investigación abarca el arte, el cine, la literatura, los cómics y en general todo lo que es comunicación y mass media. Y analiza siempre desde una perspectiva de género, abarcando el arte clásico, ciencia ficción, bueno, y las culturas alternativas. Es de verdad una pasada. Ha recibido también algunos premios, por ejemplo, el premio de la Asociación de Críticos Catalanes por su trabajo sobre la obra de Pasolini. Y bueno, ella ahora nos explicará un poco cómo se representan, ¿no?, las personas trans en las varias pantallas, tanto en el cine como en todas las diferentes pantallas grandes y pequeñas que ya han entrado en nuestra vida. Y no sé si está conectada, Lourdes. Sí, estoy conectada. Vale, perfecto. Ahora te vemos. También, bueno, hay bastante gente aquí hoy. Es un placer porque también valientes y entendemos que es un periodo complicado, pero hoy es el día en que más gente ha habido de todos los días de Dona y Cinema, de actividades paralelas aquí en el octubre. Bienvenida, Lourdes, y yo sin más te doy espacio y volveremos después de la charla con un turno de preguntas. Así que yo volveré y estaré aquí un poco moderando las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Débora. Bueno, vamos a empezar con lo que es la cuestión de el tema que vamos a ver, que son las representaciones de las personas trans en el audiovisual a través de diferentes medios. En principio, vamos a hablar de lo que son las construcciones socioculturales, artísticas y teóricas sobre el género y el transgénero en el cine clásico y contemporáneo, y nos basamos en lo que es esta obra de Barbara Kruger, en la que hablaba de que tu cuerpo es un campo de batalla. Yo he añadido tu cuerpo transgénero es un campo de batalla sobre el que influyen muchísimos discursos. Este es el índice sobre algunos de los temas que vamos a tratar y en un principio vamos a hablar de lo que son los términos que vamos a utilizar. Me imagino que muchos los conoceréis, será algo cotidiano dentro de vuestro trabajo, de vuestra vida, etcétera, pero pues igual hay gente que no los conoce tanto y vamos a hacer un acercamiento a estos términos. Empezamos con lo que es el tema de lo que es las construcciones
de lo que es el género y el transgénero. El género es un sistema binario que nos define como hombres y como mujeres y forma parte de las llamadas políticas del cuerpo, que son las biopolíticas del poder que nos dice Michel Foucault. Es decir, que el poder nos quiere o hombres o mujeres y todo lo que se sale de esa norma es ya demasiado complicado de entender y no existen, digamos, una serie de leyes que incluyan los derechos de las personas trans. Lo que es la construcción del cuerpo tiene que ver con la construcción de lo que son todos unos referentes culturales, como es Apolo, la perfección, la mesura, lo neoclásico, la belleza y el canon clásico, y son cuerpos culturales que pertenecen a la heteronorma, y sin embargo lo que son las figuras del exceso, donde yo considero que entran las personas trans, son la reconstrucción personal heterodoxa de lo que son los propios cuerpos. Entonces tenemos frente a Apolo, que representa el canon clásico, tenemos a Dionisio, que representa el exceso, el extremo, el éxtasis. Aquí tenemos a dos personas, una es transgénero y la otra es transexual. Son fotografías de Della Grace Volcano y de un artista de performance. Transgénero es un término general que se aplica a una variedad de personas, conductas y grupos que suponen tendencias que se diferencian de los roles de género normativos binarios, hombre o mujer, que normalmente, aunque no siempre, son asignados al nacer, y del rol que tradicionalmente tiene la sociedad. El término cisgénero es el correlato opuesto de transgénero y, por tanto, designa a las personas en las que el sexo biológico y la identidad de género coinciden, según la RAE. Prefijo cis significa de este lado, de aquí, y es antónimo al prefijo de trans, a través, más allá, de un lado. Estas fotografías pertenecen a los archivos de la policía, que luego fueron rescatados por Magnus Hirschfeld, uno de los primeros estudiosos de lo que, bueno, fundadores de lo que se llama la sexología, que intentó quitar las patologías previas que otros pensadores tenían sobre el tema de lo que era la transexualidad, homosexualidad, bisexualidad, etc. El transgénero, la definición son personas que fueron asignadas a un género, generalmente al nacer, y en base a sus genitales, pero sienten que esta es una descripción falsa o incompleta de ellos mismos. El transgénero es la no identificación con o no presentación como en el género que uno fue asignado al nacer. La fotografía es de Della Grace Volcano. Transgénero es el estado de identidad de género de uno mismo, autoidentificación como hombre o como mujer, con ambos o con ninguno, que no se corresponde con el género asignado a uno mismo. La identificación por parte de los demás de si es hombre o mujer en función del sexo genético o físico. En sociología, la identidad de género describe el género con el que una persona se identifica, es decir, si se percibe a sí mismo como un hombre, una mujer o de otra manera menos convencional. Pero también puede emplearse para referirse al género que otras personas atribuyen al individuo en base a lo que saben de él por indicaciones que da el rol de género, conducta social, la vestimenta, el estilo de pelo. Vemos aquí cómo Marcel Duchamp, dentro de cómo construyó a su alter ego femenino, Rose Selavi, en la fotografía de Man Ray. Y estos dos pinturas de Romain Brooks, representándose a ella misma con su identidad transgénero o a una chica vestida como un chico y además pues llamándose Peter. Una persona puede poseer características que normalmente se asocian a un determinado género, identificarse de otra manera dentro del continuo del género tradicional o existir fuera del mismo como otro agénero, intergénero, tercer género. Las personas transgénero pueden identificarse también como bigénero o en diversos puntos del continuo transgénero. En las imágenes vemos a una performer que está cómo convertirse en hombre en 127 fáciles pasos. La fotografía
de la izquierda es de Caterinopi y la de la derecha es del Lagrange Volcano. Esta fotografía también es desde el Lagrange Volcano, son todo personas transgénero, algunas ya operadas, perdón, ya transexuales. Aunque muchas personas se identifican simplemente como transgénero, la identidad transgénero incluye múltiples categorías que se solapan. Estas incluyen la transexualidad, el travestismo, la androginia, lo genderqueer, el crossdressing y la gente que vive cruzando géneros como los drag kings y las drag queens. Se supone que es un acrónimo que significa vestido como una chica. Drag queen es vestido como un chico. Se usa el término de queen, ahora entraremos en ver de dónde surge, y king es como un homenaje también, una referencia a Elvis Presley, el rey. Bien, transgénero no implica ninguna forma específica de orientación sexual. Las personas transgénero pueden identificarse como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, polisexuales, asexuales, et altre. La definición exacta de transgénero continúa sin estar fijada, pero incluye persona cuya identidad no se conforma sin ambigüedades a las normas convencionales de género masculino o femenino, pero que las combina o se encuentra entre ellas. Entramos aquí ya también en lo que es la cuestión del estado intersexual o hermafrodita. Hermafrodita era el dios que de alguna manera los mitos griegos crearon para explicar el tema del hermafroditismo, ahora que se denomina intersexualidad. Era hijo de Afrodita y de Hermes, por eso se llama hermafrodita, y una ninfa se enamoró de él y se fundió con su cuerpo. Por eso tiene tanto genitales masculinos como femeninos. Tenemos por un lado a Lea T, que es una transexual brasileña, modelo y diseñadora, y por otro lado vemos el cuerpo de Book Angel, un actriz o actor porno que no ha decidido no operarse para hacer su propia carrera. Bien, la cuestión es cómo Magnus Hirschfeld y Juan Bloch, que fueron los investigadores de la sociología sexual y fundadores del Instituto de Sexología en la República de Weimar, y activistas contra el párrafo 175 que condenaba a los homosexuales. Esta es una imagen de su archivo en la que vemos a una persona hermafrodita o intersexual. Magnus Hirschfeld convirtió lo que eran las patologías sexuales de Krafft-Ebing en un estudio mucho más amplio de miras, fue realmente un activista y tuvo que huir de Alemania cuando llegaron los nazis al poder, que destruyeron muchos de sus archivos. Alfred Kinsey, que fue un investigador también sobre sexología en Estados Unidos, recuperó algunos de los archivos que consiguieron salvarse. La intersexualidad, anteriormente conocida como hermafroditismo, es la condición de una persona que presenta de formas simultáneas características sexuales masculinas y femeninas en grados variables. Y llegamos ya al tema de lo que es la cuestión de la máscara de la feminidad. ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino? Según Joan Rivière, la máscara de feminidad es una serie de actitudes y vestimentas que las mujeres asumen para ocultar su propia masculinidad. Son actitudes atribuidas a lo masculino, es decir, pues una ambición, ganas de poder, etc. Frente a los hombres, los padres, los esposos, hijos, jefes, incluso ante otras mujeres y la sociedad en su conjunto. Sabemos muy bien, perfectamente, lo que es la cuestión de vistes como una marimacho, que no te debes de sentar así, etc. Y entonces la máscara de masculinidad es actuar conforme a tu rol de género asignado. Las personas transgénero y transexuales ponen en cuestionamiento la rigidez de las construcciones sociales sobre los roles de género, los transgreden y rompen ese status quo. Las imágenes vemos a Pierre Molinier, un artista travesti, aquí de nuevo a Marcel Duchamp y Andy Warhol como drag. La feminidad puede ser asumida
y utilizada como una máscara para ocultar la posesión de la masculinidad, según nos dice Joan Rivière, así como para evitar las temidas represalias que se tomarían si eso se llegara a descubrir. El lector puede preguntarse cómo defino la feminidad o dónde trazo la línea entre la auténtica feminidad y su máscara. Lo que me propongo demostrar es que las mujeres que tienen anhelos de masculinidad pueden llevar una máscara de feminidad a fin de eludir la ansiedad y el tan temido castigo de los hombres. Joan Rivière en 1929 ya planteó las cuestiones sobre la construcción de las identidades, que fue una de las bases de todas las lecturas de todos los del feminismo. Claro, esta formulación de Joan Rivière, se puede concluir que los hombres también llevan una máscara de masculinidad para ocultar su feminidad o las actitudes atribuidas a lo femenino frente a otros hombres y mujeres y ante la sociedad en su conjunto. Las fotos son de Bettina Reims. Como vemos en este gráfico, la construcción de la masculinidad a través del sexo y el género, partimos de lo que es el sexo biológico cuerpo, con los órganos sexuales que te definen como masculino, macho, y como el tema de es un cuerpo impenetrable y hermético. La sexualidad referente al cuerpo tiene que ver con las prácticas sexuales, y tiene que ver también con la forma de poder y valores de género. La sexualidad son los atributos de la masculinidad como la virilidad, agresividad, nobleza, actividad, dominación. Y el género es esa construcción sociocultural de lo que es el cuerpo, de la identidad, y que se construye a través del lenguaje y a través del rechazo absoluto a lo femenino. ¿Cómo se construyen las identidades? A través de la mirada de los iguales y la negación de lo femenino. La construcción de la feminidad es exactamente lo mismo, cambiando pues, lo que son los atributos. Bueno, los atributos que supuestamente socioculturalmente están establecidos como femenino, pasivo, dulzura, sumisión, perversión. Es decir, como si las mujeres no puedan ser activas, dominantes, etc. ¿Cómo se construyen las entidades? Igualmente por la negación de todo lo masculino. Aquí tenemos a un modelo que durante su etapa transgénero tuvo muchísimo éxito y sin embargo al convertirse a hacer el último paso, el transexual o transcuerpo, como lo llama Paul B. Preciado, ha dejado de tener la misma presencia que tenía anteriormente. Bien, la performatividad de los géneros, y aquí entramos ya en Judith Butler, cómo se va más allá del sexo biológico y de las políticas del cuerpo. El género es el mecanismo, una construcción sociocultural, a través del cual se produce y naturaliza el binarismo del género masculino-femenino. Pero la estructura misma del mecanismo ofrece espacios para deconstruir y desnaturalizar los términos. Es decir, se juega con el género, lo que es la performatividad. Esa performatividad de género hace la referencia a una actuación reiterada y obligatoria en función de las normas sociales que exceden al individuo. Es decir, una mujer siempre debe actuar como mujer y un hombre como un hombre. ¿Cómo se llega a esta construcción? Sin embargo, se llega mediante actuaciones sociales continuas que son realizadas para ocultar justamente el carácter performativo del género. Al esconder el carácter performativo también se esconden las posibilidades performativas de que se multipliquen las configuraciones de género que no corresponden al marco de dominación masculina y heterosexualidad obligatoria. Pero esta construcción deja un espacio a la subversión de género, la performatividad. Porque según dice Butler, los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes, ni originales ni derivados. No obstante, como portadores creíbles de esos atributos, los géneros también pueden volverse total y radicalmente libres. Bien, llegamos ya, más o menos hemos comentado los términos que vamos a utilizar en esta conferencia y vamos a hablar ya de lo que son los female impersonator y los male impersonator, que son los antecedentes, vamos a verlo, el travestismo en el teatro isabelino. Viene de lejos en el mundo del espectáculo. En Grecia y Roma clásica eran los jóvenes, lampiños, sin barba, quienes hacían de mujeres, pues estas no podían actuar en el teatro.
Durante la Edad Media, el poder de la Iglesia Católica terminó con la tradición grecorromana, prohibiendo las obras teatrales clásicas y satanizando a los hombres que se vestían de mujer. La mujer, de todos modos, seguía marginada de la escena. Los protestantes tampoco la aceptaban y en la Edad Moderna, sin embargo, en Inglaterra tuvo mucho éxito en lo que es el teatro, sobre todo el teatro isabelino. La reina Isabel, la persona más poderosa de Inglaterra, no permitió que las mujeres pudieran actuar en el teatro. ¿Y por qué no podían actuar? Pues porque era el reflejo, curiosamente, paradójicamente, siendo una mujer el principal gobernante del país, reflejaba al mismo tiempo el machismo de lo que era la época. No podían, por supuesto, acudir a la universidad, lo único que podían era casarse, tener hijos y guardar obediencia a su marido, y entrar en política, etcétera. Por eso, 2 años después, Carlos II, un monarca que amaba el teatro, decretó que todos los papeles femeninos fueran representados por mujeres. Estas 2 compañías tenían licencia para interpretar. Se levantó la prohibición de que solamente los hombres pudieran estar en el escenario. Algunas de las mujeres que actuaron eran consideradas poco menos que prostitutas y pues lo que eran los hombres, los espectadores, pagaban para verlas en lo que era el teatro. Al contrario que en Inglaterra, las mujeres sí podían actuar en España, Italia o Francia, incluso a pesar de que la vigilancia de la moral era más estricta en estos países. Perdón. Todos los actores del teatro isabelino eran hombres y los jóvenes que interpretaban a las damas no podían ser mayores de 19 años. La autenticidad dictaría que su rango de edad tendría que ser entre 13 y 19 años, preferiblemente aquellos cuyas voces aún no habían bajado de lo que es esto, los tonos más graves. Los roles masculinos eran predominantes. Y el término de drag queen viene a ser el acrónimo de vestido como una chica o de drag, arrastrar la cola de los vestidos. Y queen porque eran la reina o las mujeres de la nobleza, los principales personajes femeninos que actuaban vestidos de mujer. Todas estas imágenes son representaciones actuales de actores que representan las obras de Shakespeare con las condiciones que se hacían durante la época isabelina. Los actores, es curioso porque hay a veces actores que interpretan roles femeninos, mujeres que a su vez se hacen pasar por hombres, y hay muchos juegos ambiguos de seducción sobre el escenario. Por tanto, las producciones originales de Shakespeare involucraron un doble travestismo, a actores masculinos que interpretan personajes femeninos disfrazados de hombres. Como en la producción Como gustéis, donde el personaje principal es una mujer en un rol ambiguo. Rosalind es una mujer aventurera, fuerte, valiente y posiblemente una de las protagonistas femeninas más fuertes de Shakespeare, que finge ser un hombre. ¿Por qué lo hace? Puede que sea una intención de romper con su identidad de género, de esos roles tan marcados de la sociedad y manifestar la opresión de las mujeres en ese momento, aunque hay un factor determinante, es que ella tiene miedo de ser agredida, maltratada o violada porque es una mujer sola en un bosque. Rosalind, travestida de hombre, es cortejada por una mujer y por un hombre en la obra. En resumen, Rosalind es un personaje femenino interpretado por un hombre que hace de mujer, que se trasviste de hombre y enamora a una mujer y a otro hombre, que se cuestiona sobre su sexualidad al haberse enamorado de un presunto hombre sin saber que es una mujer. En La reina Cristina de Suecia, película interpretada por Greta Garbo, sucede algo similar, ya que seduce a hombres y mujeres vestida ella misma con su atuendo masculino. La película, bastante penosa, la verdad, en fin, no entiendo cómo, pero bueno, en fin, la aborrezco,
La película ambientada en la Inglaterra isabelina, Shakespeare in Love, pero creo que es adecuada para este momento, se inspira en esa época en que las mujeres no podían actuar en los escenarios, ya que era considerada una profesión libertina. Una película absolutamente irreal. Viola de Lespe se disfraza de hombre para interpretar al personaje de Romero y seducir a William Shakespeare. De nuevo, la ambigüedad de las relaciones y atracciones hacia personas del mismo sexo, aunque sea a través de la mascarada y el disfraz, viene a hablar de forma subyacente de las relaciones homosexuales absolutamente prohibidas y fuera de la escena teatral y social, y de los subterfugios que tenían que realizar autores y actores para poder manifestarse de forma velada. Ese amor que no se atreve a decir su nombre, como decía Oscar Wilde. A finales del siglo XIX nos encontramos con la primera gran estrella del espectáculo que hizo un papel masculino, Sarah Bernhardt, que encarnó a Hamlet en la obra homónima de Shakespeare. Y en el siglo XXI, en 2009, Blanca Portillo también interpretó a Hamlet. Vamos ahora a lo que es el travestismo en lo que es el burlesque. En Estados Unidos, el desarrollo de los female impersonator y de las male impersonator fue tomada principalmente de Gran Bretaña y abarcó distintos géneros como el burlesque, el vaudeville, el varieté, el music hall, y se extendió a los medios que comenzaban a desarrollarse, la fotografía y el cine. El burlesque norteamericano emergió durante la segunda mitad del siglo XIX, trasladando algunas de sus características en todos estos géneros que son, digamos, los géneros pertenecientes a lo que era la denominada baja cultura. Las personificaciones cruzadas son actores en roles femeninos y mujeres en roles masculinos. Fueron identificadas con la baja cultura. Por ello, algunas representaciones del burlesque eran consideradas para los valores estéticos burgueses como inapropiados o vulgares. Sin embargo, tuvieron muchísimo éxito, incluso entre lo que eran los burgueses. Este género tiene un carácter subversivo, se mofa de la llamada alta cultura, cuestiona los límites de los roles de género sexual y de las jerarquías sociales a través de los estereotipos de la cultura occidental. Es decir, cogemos las construcciones socioculturales y las convierten en parodias de esos estereotipos. El burlesque como entretenimiento popular es complejo y ambiguo y todo el tiempo se pregunta qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. La narrativa del burlesque se distingue por los principios de inversión y transgresión de las problemáticas del género sexual, los parlamentos irónicos, la exhibición del cuerpo femenino y la inclusión de danzas extravagantes que sirven como base para las rutinas cómicas de individuos de diferente género sexual o clase social. La imagen de la derecha es de Barbette, una persona transgénero de origen norteamericano que tuvo muchísimo éxito en Francia durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en la fotografía de Man Ray, bueno, de Madame Dora, pero fue uno de las personas que más fotografió Man Ray. Bien, aquí tenemos lo que son las female impersonatos del burlesque, que sobrepasan esos límites de la representación de las diferencias de género sexual. Es un género transgresor en las cuestiones sexuales. Pero, y es una pregunta que me hago, ¿acaso el travestismo lo que hace en realidad es reforzar el rol de género femenino o es una parodia? En fin, si queréis luego lo podemos comentar al final, que también vuelvo a insistir sobre el tema. Esta aparente permisividad del burlesque otorgaría a las mujeres travestidas la posibilidad de ir más allá de los límites de género sobre el escenario. Es una representación dirigida esencialmente a una audiencia masculina. El burlesque no produce el despliegue sensual y no problemático de la bailarina de ballet, sino una, entre comillas, monstruosidad. Una horrible belleza que provoca deseo y al mismo tiempo perturba la base de ese deseo. Esta versión y fascinación que provocan las representaciones del burlesque están relacionadas con lo grotesco, según palabras de Robert Allen, que retoma a Mikhail Batin en su análisis sobre los rituales carnavalescos de Rabelais y su mundo, para señalar que lo grotesco está en el cuerpo exagerado de las artistas del burlesque, sobre todo en aquellas partes del cuerpo que se conectan con el exterior, la boca y la nariz.
estos rasgos faciales son justamente los más acentuados en los filmes en los que los actores travestidos personifican a matronas, como en La señora Doubtfire y en Tootsie. Las drag queens son personajes representados por hombres, mujeres, quienes llevan a lo que es al exceso y la exageración, a lo dionisíaco, la estética y actitudes ligadas a la feminidad, una hipérbole. La etimología, ya lo hemos comentado, el primer registro que se tiene del término drag queen es en mayo de 1870, en el periódico Reynolds Newspaper, y dice que los actores que se disfrazaban de mujeres que satirizaban a los aristócratas y a los convencionalismos sociales, o sea, no se limitaban simplemente a lo que era la cuestión de la base de género, sino también había una sátira contra los valores burgueses que eran los predominantes. La interpretación de estos personajes siempre ha sido ajena a la preferencia sexual de los actores. También tenemos lo que son los roles de male impersonator a través del personaje de Vesta Tilley, que fue una de las más conocidas y más famosas artistas británicas, que también tuvo mucho éxito en Estados Unidos, que hizo de dandy, de petimetre, de soldado en la Primera Guerra Mundial, cantaba canciones patrióticas y fue considerado como uno de un sargento reclutador. Nacimiento de los roles travestidos es inherente a la parodia y en Gran Bretaña se llama travestismo, desde sus orígenes masculino y femenino. Fueron interpretados tanto por hombres como mujeres y el recurso es que ellas explotaban sus formas femeninas bajo la vestimenta masculina. En este caso no está muy acentuado, pero sí habían que iban como embutidas en lo que eran los trajes masculinos. Hacían exageradamente, imitaban todos esos ademanes y características de la masculinidad. Bien, en la década de los 50 el espectáculo fue exclusivo para los establecimientos gays y se empezó a relacionar sobre todo con la homosexualidad. Y se padecieron severos juicios impuestos por la moral de la sociedad que se encontraba tajantemente en contra de la comunidad gay. En Estados Unidos los hombres podían ser arrestados por su forma de vestir. Tenían que llevar por lo menos 3 prendas de vestir masculina. Es curioso, ¿no? Porque uno podía ir vestido de mujer externamente, pero si llevaba, pues, por ejemplo, calcetines o calzoncillos o una camiseta masculina, se consideraba que no iba vestido totalmente de mujer. Curiosamente, en los años finales de los 50, José Julio Sarriá, también conocido o conocida como Emperatriz José I, fue la primera persona homosexual que se postuló para un cargo público y fundó la Imperial Court System, la primera organización en favor de los derechos de las drag queens y antecedente para la creación de los drag balls, una fraternidad donde los integrantes formaban una familia drag. Llegamos a 1969 con la revuelta de Stonewall, donde todos los marginados de la sociedad se revolvieron contra ese acoso policial y social, y a partir de ese momento se iniciaron las primeras marchas por el orgullo tanto de la comunidad LGTB, trans, etcétera, queer y más, a favor de sus derechos. También fue, curiosamente, cada vez se fue alcanzando más espacio dentro de lo que es la escena pública a través de lo que es también la escena de la gran pantalla o las series, y el reconocimiento, aparecieron series de televisión, cine y crearon personajes de gran alcance. Vemos aquí en esta imagen de 2020 cómo la cuestión del burlesque sigue estando muy presente a través de, dentro de todo lo que es el mundo de los espectáculos drag. Llegamos ya a lo que es propiamente el cine. Vamos a ver toda una serie de imágenes de películas que fueron muy marcadas por lo que se llamó el Código Hays. El Código Hays fue un código de producción cinematográfico de censura prácticamente,
que determinaba con una serie de reglas morales estrictas sobre sexualidad, violencias, drogas, que se podía o no ver en la pantalla. Se estableció en 1930, se aplicó desde el 34 hasta el 67. No obstante, siguió muy presente a través de la clasificación por edades y hizo que el cine se convirtiera en algo mucho más críptico, aunque a la vez con mensajes subliminales indirectos. Aquí tenemos pues, dos de los personajes más característicos de Tony Curtis y Jack Lemmon, fotografiados por Annie Leibovitz, que después de muchos años retomando esos papeles que los hicieron tan conocidos en Con faldas y a lo loco. Hay un documental muy importante, absolutamente necesario, sobre este tema, tanto sobre lo que es la cuestión del lesbianismo, gay, transexual, queer, etcétera, que es El celuloide oculto. Absolutamente necesario, con una serie de desvelamiento de lo que son los mensajes subliminales que tuvieron que hacer los cineastas para desvelar esos comportamientos que debían estar ocultos o fuera de escena. Muchísimos films. Yo he hecho, me he centrado en los que me han resultado más interesantes por los personajes que aparecen en ellos. Es curioso que dentro de todos estos aparece incluso el personaje de Anthony Perkins en Psicosis, por ese travestismo que hace, travestismo necrófilo, incestuoso, representando a su madre. Bien, hay miles de ellos, vamos a ver unos cuantos, por supuesto es inabarcable. Vamos a empezar con lo que es la cuestión de cómo el cine, a través de sus múltiples manifestaciones o géneros, ha tocado el transgénero en diversas variantes, el hermafroditismo, androginia, etc. No es privativo de ningún género cinematográfico, va desde el western hasta el drama. El recurso del travestismo utilizado en films y más teatrales es conocido dentro de los estudios anglosajones como vestimenta cruzada o crossdressing. Otra denominación es la de inversión de roles o role reversing. Las actrices interpretan los roles masculinos y los hombres los femeninos. Los films que utilizan el recurso del travestismo tomaron del burlesque esa inversión de los límites entre los géneros sexuales a través de la vestimenta cruzada. El burlesque y este tipo de films comparten una misma paradoja, transgreden y al mismo tiempo reordenan los valores sociales. Es un movimiento de ruptura que se autolimita y termina reforzando el orden establecido. La confusión de los sexos, de los géneros, de los deseos, es el eje central de los relatos fílmicos que explotan la inversión de roles sexuales y la vestimenta cruzada, y las audiencias parecen deleitarse con ella. Pero como burla, como morbo, con la satisfacción que da el ver cómo se restablece al final el statu quo, como una opción de buscar una nueva identidad sexual. Vemos igualmente cómo aparecen esos female impersonator, que se utiliza a veces de forma cómica o esporádica o tal vez como algo definitivo. El travestismo se les denominó en Francia desde el siglo XVIII hombres protés, actores que se especializaban en las representaciones femeninas. Las male impersonator son representaciones. Aquí vemos a Marlene Dietrich y curiosamente a Doris Day en el personaje de Juana Calamidad. Y estas representaciones contradicen los preconceptos sobre las identidades femeninas y masculinas. La identificación de cierta vestimenta y comportamiento determinado con el estatus social y sexual es presentada como natural en otros films, pero si son mujeres u hombres las que representan esos roles, se cuestionan todas ellas. Aquí vemos como, por ejemplo, en esta película de 1917, vemos como tres hermanas criadas desde su infancia como niños tienen problemas para encajar en una sociedad dominada por los hombres, las amazonas.
es importante destacar que buena parte de los films con personajes travestidos prefieren a los actores masculinos travestidos. En el caso de incluir a las mujeres travestidas, la presión social y los códigos de la industria parecen indicar que todavía no se considera a las actrices en ropas masculinas tan divertidas como sus pares varones. El código Hays dentro de la industria significó el final de la representación de los travestidos y no podían hacer ninguna insinuación de perversión o sexualidad. En consecuencia, muchos de estos personajes desaparecieron. Sin embargo, se mantenía lo que es la tipología de la matrona, es decir, se mantenía la identidad masculina y no afeminada y la orientación heterosexual. Las female impersonatos solamente fueron introducidas en la comedia o en la parodia. Los personajes masculinos a veces eran forzados a travestirse porque se veían inmersos en tretas y trampas de las que eran incapaces de salir. No tenían el control del desarrollo de los hechos y eran víctimas de su propio destino. La novia era él, un film paradigmático de la época en el que se evidencia el trastocamiento de los roles de género. Henry es un hombre manejado por su mujer, que ella es general o capitana del ejército de los Estados Unidos, y él pues tiene que vestirse de mujer para poder acompañarla en sus misiones. Ella representa los valores que en un principio eran masculinos, el poder de mando y el respeto por las jerarquías. Y él se ve obligado a convertirse en esa mujer e incluso a soportar la mirada de otros hombres, en este caso con la cuestión de las medias. Y al mismo tiempo esto está representando como un cambio de valores dentro de lo que es la sociedad norteamericana. Están cambiando en el sentido de que la mujer se está incorporando a esos trabajos que antes eran privativos y exclusivos de los hombres. Bien. Aquí vemos también en la Fiera de mi niña, hay un momento en el que también se tiene que travestir de mujer porque ha perdido su ropa, está sucia y tal, y tiene que ponerse. E incluso hay un momento en el que llega la abuela de Katharine Hepburn y lo ve y le dice, ¿por qué está usted vestido así? Y él dice, porque soy gay, ¿no? Es también un poco un lenguaje oculto, gay por alegre. Bien, el travestismo femenino, hay menos cantidad de mujeres, pero son tan destacadas pues, como la Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo o Verónica Lake. ¿Cómo se consigue la personificación de lo masculino? No solamente a través de la ropa, sino también el principio de empequeñecimiento, es decir, restricción de la gestualidad. Contener los gestos, ser muy moderada, rígida. Y sin embargo, a todo lo contrario de lo que son las female impersonation, que son el principio de engrandecimiento de los personajes travestidos, gestualidad exagerada y la actuación hiperbólica. Estas son las diferencias del travestismo. Y pues nada, pues vemos cómo eso que hemos estado comentando sobre las mujeres en el cine, como cada vez van asumiendo esos roles que la sociedad de la época está ya dando a las mujeres, como son con características más masculinas, etc. Katharine Hepburn lo representa perfectamente en esta película de Sylvia Scarlett. El travestismo, un motivo recurrente en las películas de Joseph von Sternberg y de Dietrich. Para Sternberg, la mujer decía que la mujer no es diferente del hombre, sino que el hombre solamente se diferencia de la mujer en que la mujer concibe. Este asunto es aún más profundo y va más allá de cualquier mera postulación de homosexualidad, bisexualidad o incluso una especie de unisexualidad de moda. Para Donald Spotton dice que las películas de Sternberg-Dietrich, inspiradas en su observación y conocimiento de la variada vida erótica de Dietrich, no satirizan los roles de género, sino que los fusionan, presentando hombres pasivos y mujeres agresivas. En este sentido, von Sternberg estuvo
por delante de lo que eran las convenciones sociales de la época. Las actrices vestidas como hombres no estaban mal vistas. En la época precoz se aceptaba que los personajes más femeninos tuvieran atributos masculinos y que imitaran estos comportamientos. En la obra teatral Víctor y Victoria, que está basada en, escrita por Reinhold Schunzel, perdonad por mi horroroso inglés y por mi espantoso alemán, es de sobra conocida, juega con lo que es un texto fundacional para el cine con mujeres travestidas. La tradición del cabaret alemán se le debe un gran número de versiones travestidas como hombres en los nightclubs. Este motivo remite al oscuro, la prohibición, el deseo desinhibido, el dinero y el poder. Aquí tenemos estas imágenes de algunas actrices, entre ellas Renate Müller, la primera Víctor Victoria o Julie Andrews en Víctor Victoria. El código Hays, que hemos nombrado varias veces, fue tan influyente que incluso una vez desaparecido en el 67 seguía permaneciendo. ¿Cómo sucede? Y vemos cómo las relaciones entre la tensión sexual no resuelta entre Víctor Victoria y su pretendiente al mismo tiempo están desveladas a través del amigo de Victoria, cómo se une y descubre su propia homosexualidad al guardaespaldas del jefe, del novio. Esta es una película que a mí particularmente me gusta mucho por los personajes que aparecen tan marcadamente masculinos, ¿no? Que tienen mucha más fuerza incluso que el resto de los hombres que aparecen, sobre todo el de Mercedes McCambridge. Está dominada por el odio, por la pasión. No sabemos si con su vestimenta tiene pasión por Viena, el personaje interpretado por Joan Crawford. En los años 50 se tomó conciencia de que no había límites rígidos entre lo masculino y lo femenino y aparecieron en facetas más complejas. Los films se representan imágenes de mujeres fuertes y masculinizadas como modelos a imitar, films históricos, western, musicales. Vemos ya cómo de alguna manera tenemos lo que es en Barbra Streisand, en esta película, en la que ella es una joven judía que quiere estudiar los libros de su religión y sin embargo, pues por ser mujer no puede. Entonces se disfraza de hombre y consigue pues tanto poder estudiar como atraer la atención de un amigo suyo que se ve perturbado al descubrir que se siente atraído por quien piensa que es un hombre. En este no hay cuestiones, es decir, ella no lo hace porque quiera ser un hombre en el sentido de identidad sexual, sino por necesidades. También aquí, en este momento, pues tenemos con esa tipología de mujeres matronas, de que se disfrazan a su pesar, etcétera. Y en la película de Tutsi, pues cómo se convierte en un personaje adorado por todos y el máximo es ser reconocido por Andy Warhol. Bien, hay muchísimos drag trans en el cine y vamos a sintetizar las caracterizaciones de personajes trans en el cine según determinadas circunstancias. En primer lugar, el cambio de género no se refleja en el argumento de la película. En Hairspray, en Bob Dylan tenemos a Kate Blanchett que se mete en la piel del personaje ficticio, Jude Quinn, perdonad, pero John Travolta no lo soporto, por eso no he querido ponerlo en la foto, porque además interpreta a Divine, que es inimitable. Linda Hunt hace un papel masculino, es un hombre en esta película, El año que vivimos peligrosamente. Jude Law también Jude Law se convierte en una mujer. Y Blanca Portillo da vida a un inquisidor en A la Triste y es un papel totalmente masculino y ella pues sin ningún tipo de identidad sexual. El cambio de género se debe a la interpretación de personajes travestis. Son transformistas, hombres que se visten de mujer como tal, no desean cambiar de sexo, sino por distintos propósitos, diversión, espectáculo,
En este caso, Johnny Depp interpretando a un teniente que por la noche se transforma en bombón, parece que está en la cárcel en la película esta de Antes de que anochezca. Gael García Bernal se traviste para dar vida a un transformista, Zahara, a Miguel Bosé en Tacones Lejanos, o Phyllis Seymour Hoffman en Nadie es perfecto. El cambio de género se debe a personajes que buscan cambiar su destino. Sobre todo por la cuestión de que intentan tener sus propios derechos, los derechos masculinos que no son dados a las mujeres. Entonces, pues este que hemos mencionado anteriormente, el de Gwyneth Paltrow, el de Barbra Streisand, el de Glenn Close, se disfraza de hombre durante 30 años para poder trabajar de mayordomo, o Victoria para conseguir un empleo. Lo reverso es, pues Dustin Hoffman también quiere encontrar un empleo como actor, actriz, o Robin Williams. En este caso tenemos ya más el cambio de género se debe a la interpretación de personajes transexuales o transgéneros. Eddie Redmayne en La chica danesa se transformó en la piel de Lily Elbe. La primera persona que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. O tenemos a Jared Leto, un transexual con VIH en el Dallas Buyers Club. Y en La mala educación tenemos a Javier Cámara, que interpreta a la amiga transexual de Zahara, personaje que hemos visto antes de. Victoria Abril interpretó a José María, un joven de 17 años que en realidad quiere ser mujer. Lo vemos aquí en Cambio de sexo, donde también sale Viviana Fernández interpretándose a sí misma como transexual. Lo mismo vemos con Felicity Huffman en Transamérica. Está a punto de someterse a la vaginoplastia para terminar su proceso de reasignación de sexo. Tenemos a Tina interpretando a una transexual en La ley del deseo, y a Grado en la cinta de Almodóvar, Todo sobre mi madre. La intersexualidad es curioso cómo aparece en 1972 en Mi querida señorita, un film muy adelantado a su tiempo. José Luis López Vázquez da vida a Adela, una mujer que ha sido criada como mujer toda su vida, y finalmente descubre que es un hombre, pasando a llamarse Juan y a tener relaciones con otras mujeres. Aquí tenemos otros personajes como el de Cillian Murphy en Desayuno en Plutón, cuando pasa de cambiarse a Patrick a Patricia, que es algo que aparece en todas estas transformaciones a lo largo de la historia de Glenn, Glenda, Patrick, Patricia, etc. También el Fanning, o en Boys Don't Cry y Hilary Swank, que interpreta este papel de chico, que Brandon Tina, que pues finalmente se convierte pues en una víctima de la intransigencia, la homofobia y transfobia. Bien, vamos a ver ahora la cuestión de ya los films que se salen un poco de la onda más comercial, ¿no? Bumps and Tramps, queer. Empezamos con lo que son los términos como el camp y el glam. El camp y el glam son dos términos perdón, que aparecieron sobre todo en los años 60, relacionados con la exageración, la teatralización y autoparodia que caracterizaba el travestismo drag neoyorquino de los años 60. Formó parte de la mal llamada baja cultura. Susan Sontag trata sobre este tema en Notas sobre el camp, y destaca el carácter de artificio y amaneramiento de lo camp, unida a una sensibilidad extravagante y contradictoria, una sofisticada vulgaridad que se desliza entre el kitsch de Liberace y la Lupe. Y el esteticismo ambiguo de Oscar Wilde, Jean Cocteau, Jean Genet y Joseph von Sternberg. Dice Sontag que la esencia de lo camp es el amor a lo no natural, al artificio y a la exageración. El gusto de lo camp se basa en el principio de un gusto rara vez reconocido. La forma más atractiva más refinada del atractivo sexual,
así como la forma más refinada del placer sexual, consiste en ir contra el propio sexo. Lo más hermoso en los hombres viriles es algo femenino. Lo más hermoso en las mujeres femeninas es algo masculino. Y así vemos cómo el glam y el camp aparecen a partir de el camp se une con el glam. El adjetivo glamour, no sé muy bien si es escocés o galés, se refiere al hechizo y al embrujo y al artificio o la falsedad fascinante. En esta época, este adjetivo cristalizó para definir lo que emanaba de las estrellas tan fascinantes como la Garbo, la Dietrich, Mae West, etc. Mae West es el paradigma de lo camp. Fue directora, productora, directora y guionista de sus obras de teatro y de algunos de sus films. Dotada de una gran ironía y curvas sinuosas que exhibían poses lánguidas y provocativas, su estilo escandalizó a los puritanos de los años 20 y 40. De hecho, incluso dicen que el código Hays se instauró por culpa de ella, debido a las provocaciones de sus obras teatrales, algunas de ellas en las como Sex, donde interpreta el papel de una prostituta. Más drag que las drag, su máscara de hiperfeminidad se combinaba con una ambición profesional y una gran iniciativa en lo sexual. Maestra del doble sentido, fue conocida por sus frases provocativas dedicadas a sus galanes en la película. Aquí la vemos con dos de ellos, Cary Grant y Randolph Scott. Curiosamente, ambos fueron pareja cripto-homosexual fuera de la pantalla. Su canto del cisne fue en Myra Breckinridge, una comedia de los 70 basada en la obra de Gore Vidal, con Rachel Welch interpretando a una transexual, John Huston y Mae West. La película es una burla del machismo y los prejuicios norteamericanos, con una historia sobre el cambio de sexo, muy provocadora y polémica por sus desnudos y temas sexuales. Tuvo malas críticas y es, según críticos de la época, recomendada para fanáticos del camp y nostálgicos de los años 70. Vamos a ver ahora films que de verdad son raros. Y empezamos con el más queer que ninguno, antes de que existiera la palabra, Ed Wood, o Cómo se rompieron mis medias en el desembarco de Normandía, que es el título de una autobiografía del mismo Ed Wood. Ya que llevaba medias, le encantaba llevar ropa interior femenina debajo de su vestimenta normal e incluso el traje de soldado. Injustamente considerado el peor director de la historia del cine, debutó en la dirección con una surrealista obra maestra que se convertiría con el tiempo en pieza de culto y reverencia. Es una de las favoritas de David Lynch. En teoría, el proyecto surgió como intento de convertir la historia del primer transexual conocido, Christine Jorgensen. Sin embargo, cuando entró en la oficina el productor George Weis y lo convenció para dirigir la película, Wood convirtió algo destinado a la explotación morbosa en una confesión pública, en una exhibición de sí mismo, ya que Ed Wood era travesti, con lo cual se borró la frontera entre realidad y ficción. Glen o Glenda es una película que yo considero ovni, objeto volador no identificado, Trans-Attack, parodiando a Tim Burton, director fascinado por la vida y obras de Ed Wood. Christine Jorgensen fue una mujer transgénero o estadounidense sometida a una cirugía de reasignación de sexo. Aquí la vemos en esta fotografía. Y la realización de esta película trata, según la voz en off del film, dice que trata de un tema extraño y curioso. Muchos de los papeles secundarios son interpretados por personas que en realidad son, en la vida real, el personaje que representan en la pantalla. Esta es una imagen de marcado realismo, sin tomar partido, pero dándote todos los hechos como son. Tú eres la sociedad, no juzgues. Es decir, todas estas personas que aparecen en realidad son amigos del propio Glenn, que eran travestis en la vida real. Esta es la primera película en Hollywood que trata sobre la transgénero, transexualidad, transidentidad, un fenómeno tabú como la homosexualidad. En la década de los 50
esta actitud de Ed Wood ante una sociedad puritana, homófoba y transfoba es un suicidio profesional. Se dio a conocer desde su primera película como un director y actor transgénero. Y además, pues es como una especie de, diciendo que no es un caso único, sino que existen otros Glens en el mundo. El comentario científico sobre la cuestión de las personas transgénero es notable para la época. Parece un doctor dando una charla sobre, para explicar la pasión de Glenn por el travestismo, y habla sobre hermafroditismo, pseudohermafroditismo, etc. El cirujano recalca la idea, increíblemente progresista en 1953, que cada transgénero es un caso diferente, que no necesariamente los hombres que se disfrazan de mujer quieren cambiar su género u operarse o no ser homosexuales. Hay varios relatos trans en la película. Un travesti que se suicida al comienzo de la película, Alan, a la que han operado para elegir el sexo femenino latente en ella. Aquí vemos algunas de las escenas en las que él está observándose como vestida de mujer, porque ante un escaparate donde hay cantidad de prendas femeninas. No sé si nos va a dar tiempo a ver el tráiler, pero en el tráiler aparece precisamente esa operación de cambio de sexo. Tim Burton es solamente un director tan friki como Tim Burton podía entender y apreciar a Ed Wood, y por eso le rindió homenaje en la película del mismo título, en el que vemos a Johnny Depp vestido con los trajes, sobre todo con la pasión que sentía por lo que eran las prendas de Angora, que le robaba en principio a su novia, que luego ella se las da pues toda encantada. Entramos un poco en el personaje, o sea, en la actriz transgénero Candy Darling, una de las actrices de las películas de Andy Warhol de esta época. Flesh, Trash, Hit son las más conocidas. Ella aparece en Woman in Revolt y en otras. Y curiosamente, Candy Darling se presentó al casting, hizo mucha promoción de sí misma para interpretar el papel de Myra Breckinridge en la película que al final acabó interpretando Rachel Weisz. O sea, es decir, que al final una actriz transgénero o transexual no era considerada idónea para interpretar su propio personaje. Bien, vemos cómo la cuestión, ¿por qué el glam aquí? El glam aparece también como esa gran puerta abierta a todos los el reversing de los roles, es decir, el utilizar vestimentas, maquillaje femeninos, masculinos dentro de una misma persona. Candy Darling aparece, Take a Walk on the Wild Side, en las canciones junto con Joe D'Alessandro de Lou Reed en Transformer. Estos dibujos son de Rampova, un artista transgénero, y al igual que estos dos de aquí, que Transformer, este disco de Lou Reed, este álbum, dio pie a una exposición en 1974 que se hizo en Suiza, la primera en la que se planteó el tema de la transexualidad, el transgénero, el travestismo en las artes plásticas. No soy un ángel, soy divine. Vemos cómo John Waters, siempre unido a su compañero de la infancia, Harris Glenn Milstead, el niño raro que soñaba con ser estrella de cine y creador de las películas más kitsch, más trash de la historia del cine. Divine fue un personaje icónico de la cultura popular y musa para un personaje del clásico de Disney, La Sirenita.
En las películas de Waters sus roles son de mujeres delirantes, delincuentes, histéricas, asesinas, guarras y fantásticamente bizarras. Divine se convirtió en todo un icono. Warhol la reclamó en la Factory y en la inauguración de Estudio 54 se la recibió como una gran diva. También tuvo una carrera como cantante con discos que se han convertido en temas clásicos del mundo gay. Divine, de musa de la cultura underground, gay y trans, a ídolo de la clase media. Fue la madre de Tracy, la protagonista de la película musical Hairspray. A día de hoy, todas las puestas en escena de este musical, que se hizo en película y también en musical en teatro, se conserva la tradición de utilizar a una drag queen para este papel. Pasamos a heredera del icono de quién es la más travesti, la más drag, la reina de las drags, RuPaul, con un cambio absolutamente radical de raza y sobre todo de físico. Alcanzó el estrellato gracias a su canción Supermodel y modificó lo que es la cuestión de la cultura drag a ser una presencia muy importante y muy persistente en lo que son la televisión. Una de las grandes películas sobre el tema del travestismo es The Rocky Horror Show, musical de Gene Sharma de 1975, en el que vemos al doctor Frankenfurter, el sweet travesti, maestro de ceremonias de una convención de transexuales del planeta transexual de la galaxia Transilvania, que quiere mostrar a su criatura, Rocky Horror, un machirulo cuyo medio cerebro pertenece a un delincuente juvenil. Es un homenaje a las películas de ciencia ficción de la RKO y un film de culto con fans que montan fiestas temáticas y performance en torno a la película. Priscilla es una película que, digamos, popularizó todo lo que es el tema de las drags, las convirtió en algo, digamos, asimilable para lo que es la corriente principal. Vemos aquí a lo que es un transexual, que es Terence Stamp, y dos drag queen. Se enfrentan con sus canciones y performance a los prejuicios de los australianos que alucinan con ellos como si fueran seres venidos de Marte. La película cuenta con un fabuloso vestuario y canciones que forman parte de la cultura LGTBI y popularizó a las personas transgénero, sacándolas del círculo del cine independiente y creando un estilo de films trans seguidos con mayor o peor fortuna por otros cineastas, como en esta película de Vivian Kinro, que a Wong Fu, gracias por todo, Julie Newman. Julie Newman era una actriz que interpretaba a Catwoman en las películas de Batman, perdón, en la serie de Batman de los años 60. De nuevo, son tres drag queens que se enfrentan a los prejuicios, racismo y homofobia de los norteamericanos de pueblos del Medio Oeste, ya que tienen que atravesar desde Nueva York hasta Hollywood para llegar a un concurso de drag. La película pues no tiene mayor trascendencia, a no ser por ver pues a Patrick Swayze o a estos actores interpretando personajes tan alejados de sus roles habituales. Llegamos con Orlando, que es una verdadera rareza, basada en la novela de Virginia Woolf, una fábula fantástica a través del tiempo, transcurre desde el Renacimiento inglés hasta la actualidad. Nos cuestiona sobre lo inmutable y lo construido que definen la identidad sexual, el amor, el poder y el arte en relación con el tiempo histórico. Isabel I de Inglaterra, la más queen de todas las queen, regala a un noble y andrógino joven llamado Orlando unas tierras y un castillo, con la promesa de que nunca se desvanezca, ni se marchite, ni envejece. Transcurren los siglos y Orlando es inmortal, solo que un día despierta convertida en mujer en pleno rococó y pierde todas sus posesiones, ya que como mujer no tiene derecho a nada de esas posesiones. Aquí aparece con Quentin Crisp, un actor muy conocido de los años 60, que escritor, actor inglés, escribió sus memorias tituladas El funcionario desnudo, que atrajo la atención del público por su exhibicionismo desafiante y su persistente rechazo a ocultar su homosexualidad.
Su novela fue llevada al cine, interpretada por John Hart. Curiosamente aparece en la película Wong Fu, gracias por todo, interpretando a un miembro del jurado del baile drag. Y ahora llegamos, ya finalizando, un salto al Orlando en el nuevo milenio hacia una galaxia muy lejana más allá de Orión. Vemos aquí este film Trans-Space de Ana María Estallano y Graham Tornado Bell. Es un delirante film donde todos parecen venidos del planeta Transexualia y con un vestuario que hace palidecer de envidia a las drag de Priscila. La osadía, el descaro, la originalidad del film resiste a toda clasificación o descripción. Así que me atrevo a seleccionar un par de frases inspiradas por estas imágenes. En este planeta, al que solo se puede llegar teletransportado por el Trans-Queer Orient Express, las arañas de Marte se atan con Diamond Dogs, ya que el poderoso hechicero Raspoteca Kron, el hijo bastardo in vitro de Ziggy Stardust y Mr. Spook, así lo ordenó. Los cónsules de Ecología y de Género, Hibiscus Flux, primo lejano del agente Eon Flux, y Ambivent, que menos mal que no se apellida Pur, se ufanan a establecer relaciones pornodiplomáticas con todo trans, troy o elfo viviente, especialmente si se parecen a Orlando Bloom o a un aguacate, transgénico, por supuesto. Mientras, la zarina Alexia Galaxia no sabe qué ponerse para la recepción con los embajadores trans-troy de Mordor. La duda no es baladí. Un Martin Margiela tuneado por John Galliano, pasado de vodka, un Alexander McQueen empolvado de siroco de color sirope. La elección es clara, un Ana María Divine Schiaparelli, con el que nunca falla si quiere masacrar a tan deleznables invitados invasores, igualmente te sirve para dar un golpe de estado galáctico. Es de esperar que películas como esta tengan más difusión y reciban el reconocimiento que se merecen a todos los niveles. Finalizamos con este documental que a mí realmente me ha interesado mucho, Disclosure, cómo es ser trans en Hollywood. Da voz a las personas de la comunidad trans y cómo se sienten al ver las representaciones de personajes trans en los medios audiovisuales. Aparecen otros factores como es la interseccionalidad de razas, clases sociales, religiones, trabajos y por supuesto sexualidades y cuerpos no normativos que están infrarrepresentados en la mayoría de los medios audiovisuales. Muchas veces son representaciones estereotipadas, convertidos en seres extraños, marginados, delincuentes o asesinos, perseguidos o estigmatizados, e incluso cuando se cuenta su historia siempre hay fallos en el guión que les hacen sentir incómodos con sus imágenes de la gran pantalla. Como vemos en el documental a un trans masculino comentando sobre la película Boys Don't Cry, se lamenta que el amigo negro y gay de Brandon Tina no aparece en el film a pesar de su importancia en la vida de Brandon. O aparece también una actriz trans que dice que solo le dan papeles ridículos de prostitutas o prostitutas asesinadas. Actualmente cada vez más personas trans, como Valerie Vegas, ha sido la guionista de La Veneno. Reconozco que no la he visto, la tengo como asignatura pendiente, pero por las críticas, por lo visto, pues es un acercamiento muy interesante y respetuoso a lo que es la vida de La Veneno, pero también de alguna manera extrapolable a la vida de muchas trans que han sido tan explotadas por las industrias de los medios audiovisuales y desechadas como juguetes rotos al final. Finalizamos un poco con RuPaul y sus contradicciones. Dice que nacemos desnudos y el resto es drag. Nunca sentí que me vistiera como una mujer, visto como una drag queen, porque ya saben, las mujeres no visten de la manera que yo hago, es demasiado incómodo. Pero en estos trajes yo he encontrado paralelismos con los de Tina Turner y Cher. Es decir, las mujeres no se visten así, o sí. Las mujeres, el mundo del espectáculo es el que, digamos, de alguna manera permite estos excesos. Al mismo tiempo, RuPaul no es muy amante de que las mujeres puedan ser drag queen. Existen las llamadas falsas queen, fox queen, como Bambi Bizarre, que es una artista que dice que ser drag no se limita a vestirse de mujer, sino que sirve para cuestionar los estereotipos de género y las normas sociales que impiden tanto a hombres ser ellos mismos, y lo mismo sucede con las mujeres,
que sienten la necesidad de expresarse en su totalidad a través de una transformación. Es decir, todo lo que es la performatividad de los géneros. Mujer, hipérbole de mujer. Hombre, hipérbole de lo masculino. Acabamos este recorrido con Pose, título de la serie Ryan Murphy, ambientada en los años 80, y cuenta con 5 actrices transgénero con papeles protagonistas. Y cerramos el círculo volviendo de nuevo a la reina primera, Isabel I de Inglaterra, en versión drag con las poses del Vogue. Y volviendo a la época isabelina, segunda, contemporánea, y en relación con una actriz de color que en el documental Disclosure declara haber ocultado durante su carrera que era transexual y que eso le había permitido interpretar a personajes femeninos, hetero o cis, ¿deben existir limitaciones en la actualidad a la hora de interpretar personajes trans? Es decir, ¿las personas heterosexuales cisgénero pueden interpretar a personas transexuales en los audiovisuales? ¿Y las personas transexuales pueden interpretar a personas heterosexuales cisgénero en los audiovisuales? ¿Lo drag es una hiperbólica máscara de feminidad o encarna la performatividad de los géneros? Bueno, estas son las preguntas que yo me hago y si alguien quiere comentar algo, pues me gustaría. Faltan muchas películas, pero bueno, he tenido que hacer una selección. Aquí son los teóricos queer en los que me he basado para estos temas. En los ensayos, sobre todo, hay 2 españoles, como son Juan Vicente Aliaga, José Miguel Cortés, Estrella de Diego, que tratan todos estos temas sobre la androginia, las cuestiones de género, la sexualidad. Michel Foucault, que es fundamental para entender todas estas transformaciones y cómo las prácticas sexuales han estado controladas absolutamente por el poder. Y Joan Rivière y los catálogos de artistas contemporáneos pues y de todas épocas que han tratado el tema de la transexualidad y el transgénero, etc. Bueno, pues nada, buenos días. Si alguien quiere comentar algo, pues estaré encantada de compartir vuestras aportaciones, que seguro serán valiosísimas. ¿Me oyes? Sí. Vale, he vuelto. Pues muchísimas gracias. Súper interesante. Muy completo. Y bueno, yo creo que van, no sé, había como un poco de polémica, ¿no? Desde la comunidad trans con la representación. Y creo que las cosas se van un poco moviendo, sobre todo en las series, ¿no? La pequeña pantalla parece ser que Sí. como que lidera un poco lo de incluir actores y actrices trans sin ¿no? necesidad siempre hay esta cuestión, ¿no? de la mujer trans que actúa es interpretada por un hombre, estas cosas, ¿no? Entonces, yo veo como una mejora, ¿no? Que, no sé, desde un punto de vista así un poco más conocedor, es positivo el balance, se está avanzando, hay algo que siempre se necesita mejorar, ¿no? Pero, ¿qué opinas de dónde se ha llegado? ¿Cuál es el punto donde estamos, no? Pues estamos con, efectivamente, como tú dices, las representaciones en las series que además están dominando lo que son las pantallas, sobre todo a través de las plataformas digitales. La presencia de personas que son trans interpretando a personas trans en sus propias, contando sus propias historias, porque el documental este de Disclosure realmente es increíble en el sentido de que lo mal representadas que se sienten, lo estigmatizadas que se ven, convertidas en un cliché, en un estereotipo. Y creo que cada vez hay más personas de la comunidad LGTB haciendo precisamente este tipo de producciones y realmente
haciendo partícipe a todo tipo de personas que representan a esta comunidad. Pero claro, ahí está, pues, por ejemplo, como Eddie Riemann, que ha cuestionado tanto a J.K. Rowling a la hora de que ella, pues, comentaba acerca de las mujeres, ha interpretado a un personaje trans. Debería haberlo hecho una auténtica persona transexual. Es decir, esto es lo que... Y esta actriz de color de verdad que a mí me impactó porque estuvo muchos años interpretando personajes de personas hetero y prácticamente poco antes de aparecer en el documental es cuando ella dijo que en realidad era una mujer trans. Es decir, como que si eres una mujer trans no puedes interpretar personajes de personas, pues, heterosexuales, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo o si no, pues no sé, pero me parece Aquí hay algún comentario aquí en la sala. Bueno, sí que hay uno. ¿Escuchas, Lourdes? Sí, sí. Hola, buenos días. Sí. Bien, yo me planteo también estas cuestiones que has apuntado al final de tu conferencia, sobre todo en la actualidad, la representación de las personas trans en el medio audiovisual, en el cine y en las series. Me parece un tema muy interesante porque está habiendo bastante conciencia social ahora en cuanto a lo que decías de que las personas trans tienen que tener su protagonismo y tienen que decir su historia, tienen que contar su historia en las representaciones que se hacen en el cine. Pero además yo pienso que hay que ir más allá. Efectivamente, una persona trans es quien mejor puede representarse a sí misma, pero también puede representar todo tipo de papeles. Exacto. Porque parece que están encasilladas las actrices y los actores trans como que se les encasilla en que solamente pueden representar el tipo de papel, digamos, por su orientación o por su identidad de género. Y toda la vida ha habido actores y actrices gays, lesbianas, etcétera, que han representado papeles heterosexuales perfectamente, sin ningún problema. Y las actrices y actores trans pueden perfectamente representar lo que son en la vida real. Pues no sé, hay personas trans que son profesores universitarios o que son abogadas o que son cirujanos o que son cualquier otro tipo de papel que no se les da esa opción. O sea, hay muy poquitos papeles realmente interesantes. Y es de lo que se quejan muchas veces. Conozco casos de actrices trans en Francia, por ejemplo, que se quejan actualmente de que les dan muy pocos papeles, tienen muy pocas posibilidades de trabajar y lo poco que les llega es de hacer el clásico papel de la prostituta trans o de la camarera que sale 2 minutos en una escena y ya no sale más, etc. O sea, es como, vamos a ir más allá, ¿no? O sea, vamos a reconocer que son actrices, que son actores, que son personas que pueden hacer cualquier tipo de papel y vamos a darles esa oportunidad. Por otro lado está también el tema del enfoque que se da en las películas o en las series a nivel de los guiones y de los directores y directoras que las están haciendo. ¿Por qué no se incluye también una visión más feminista y más transincluyente dentro del enfoque que se da a estas series, que ya se empieza a ver en algunas, pero esto tiene que tener más relevancia porque la sociedad es muy diversa y tenemos que encontrarnos con guionistas que contemplen la diversidad porque son guionistas, son personas diversas, son personas racializadas, son personas gays o lesbianas o trans y por tanto pueden aportar una visión más amplia a la sociedad de lo que aportaría una persona que tenga una visión heterocentrada de hombre blanco, occidental, etc. Pienso que hacia allá es hacia lo que hay que tender y sí que hay un movimiento, digamos, que empuja en esa dirección. Yo no sé muy bien el panorama del audiovisual en España, la verdad, me he visto últimamente poco cine español, porque me interesa más otro tipo de cine más incluyente, más diverso, ¿no? En Francia, por ejemplo, se está haciendo mucho cine muy diverso a nivel
de muchas jóvenes directoras que están haciendo un cine fantástico, muchas mujeres que vienen pues, de una época antigua colonial francesa, que están incorporando su visión anticolonial, antirracial. Todas esas cosas me temo que aquí en España igual van a tardar aún más en llegar, sí, pero confío en que llegue, ¿no? Esa es un poco la idea que tengo de hacia dónde tiene que ir el audiovisual para recoger toda esta variedad inmensa que hay, que ahora mismo en esta sociedad pluricultural que vivimos está todavía incipiente, está empezando y me parece interesante. Me parece fantástico lo que has dicho, porque es que realmente es como limitar a las personas transgénero, transexuales a solamente interpretar lo que es pues, su condición sexual, etcétera. Pero efectivamente, o sea, todos los actores deberían ser capaces de interpretar a otros personajes fuera de su sexualidad, de su identidad sexual, etcétera. Pues, en fin, como has comentado, pues desde Rock Hudson interpretando personajes heterosexuales toda su vida, o si no estaba condenado al ostracismo. Y efectivamente eso que he comentado de la actriz esta negra que ha tenido que ocultar que era transexual durante décadas para poder hacer personajes que no fueran de prostituta negra o de asesinada, etcétera. Y me parece súper interesante todo esto que has comentado sobre el cine francés, porque el cine francés está mucho más concienciado sobre este tipo de cuestiones de lo que es el colonialismo y de la raza, que son cuestiones que entran de forma interseccional con todos los aspectos, porque es una multiplicidad y una diversidad de géneros, de razas, de religiones, de todo tipo que nos encasillan a todos. Tú eres tal, pues solamente puedes interpretar este papel, ¿no? Y es como muy encajar a todo el mundo, o sea, no solo lo binario, pero ya entrando pues en este otro tipo de cajón donde meten a, digamos, los raros, ¿no? Los queer. Y que no hay como fluctuación, no hay un trasvase de interpretar unos a otros y otros a otros. Por eso me parece interesante pues la película esta que he comentado al final, lo de el Trans Space, porque es como una película hecha por personas trans que reivindican y que tienen sus propios discursos. Pero yo creo que sí, efectivamente, tienen que construirse los propios discursos, las propias historias, pero que la trama documental no se centre en que solamente por ser una persona trans solo me pasan pues cuestiones trans, sino que me pasan cuestiones que le pasan, digamos, a todo el mundo. Perdona, no sé cómo te llamas, pero me ha interesado muchísimo tus comentarios. Va a contestar ahora. Mi nombre es Carmen Monzonís, soy de aquí de Valencia. Muchas gracias, Carmen. Bueno, tenemos algunos comentarios en el chat que voy a leer. En el Zoom han escuchado toda la intervención de Carmen, ¿no? Se ha escuchado, ¿no? Vale. Bueno, justamente la herrería, que son Graham y Ana María, que seguramente conocerás, comentan: muchas gracias, Lourdes, ha sido genial, con muchísima información sobre representaciones trans en las artes. Genial. Eva comenta: creo que hay un avance, pero todavía las personas trans representan lo relacionado con la identidad sexual y no en lo cotidiano, relacionada con la vida misma. Exacto. Por ejemplo, en sus trabajos y relaciones sociales. Lo que también comentábamos, ¿no? De estas representaciones estereotipadas, ¿no? Que le pasan solo cosas trans. Y hay otro comentario de Chris. Lourdes, imagino que cuando has dicho que una actriz trans interpretaba a un personaje cis, querías decir a personajes cis. Cis, perdón. Sí. No, a personajes hetero querías decir personajes cis. Ya que la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género. Exacto, No, exacto, sí. Que sí.
A ver, otro comentario de la herrería, creo que dentro de del panorama valenciano es importante mencionar al director Tony Trash y sus pelis trans, Trash, Mundo Bizarro, etcétera. No sé si se pueden conectar y comentar, si quieren. Ana María o Graham, si queréis, podéis conectar vuestra cámara y si queréis intervenir. Y el audio, y os vemos aquí en... Gracias por la mención, Lourdes. Simplemente esto, que hay una historia también dentro del cine local valenciano, ¿no? Que es muy importante mencionar, hablando también de Rampova, que era protagonista de algunas de estas películas, y Mimi de Montparnasse, ¿no? Viviendo en la ínfima, Mundo Bizarro, y la otra, ¿cómo se llamaba? Seguramente conoces, Lourdes, ¿cómo se llamaba? Era una trilogía de cine trans inspirado por John Waters, que realizó Tony Trash con el nombre de Steven Sputnik, de director, ¿no? Y es una parte, digamos, que nosotros queremos apoyar, ¿no? Y hablar de la cultura, cuando se menciona la cultura internacional, y esto también hay que mencionar lo local, creo, ¿no? E Tony Trash estaba con Rampova y Julie Mechanic en el grupo Gore Gore Gays. Sí, sí, sí. Mucha gente no lo sé, que tú los conoces, Lourdes, pero digo, a otras personas probablemente no habrán oído hablar a lo mejor de Tony Trash, pero del grupo Gore Gore Gays sí. Y no, son fantásticas, y Tony está haciendo ahora un trabajo para recuperar la primera y hacer un nuevo montaje. Pues sí, hemos de sacar del mundo underground y popularizar o difundir todo este tipo de películas que fueron tan importantes y que ahora hay mucho más apoyo a nivel cultural de lo que es, pues eso, las universidades, los estudios culturales, etcétera, y se están reivindicando pues como obras pues equiparables a cualquier otra, ¿sí? Sí. Totalmente. Y sí, bueno, también hay toda una serie de festivales de cine dedicados, ¿no? al cine LGTBI, así que también, bueno, nosotras intentamos incluir, ¿no? Siempre alguna película, alguna obra y hacer una gran labor, sí, sí, difundiendo todo esto, todas estas joyas ocultas que realmente sí tienen que aparecer en festivales especializados, ¿no? Sí. Sí, y también, bueno, como para contestar un poco también a lo que decía Carmen, que hace falta guionistas, hace falta exactamente que se reivindique todo lo que salga un poco de este cine que nos proponen siempre, el cine de mainstream, que siempre es hombre blanco heterosexual, y así como hablabas de que siempre la llaman por determinados personajes, también tenemos mucha gente racializada que siempre le llaman, por ejemplo, personas árabes que siempre las llaman en las películas para hacer actuar de terroristas, por ejemplo. Entonces, hay que romper eso porque ya estamos un poco aburridos de ver siempre las mismas historias. O sea, es un poco crecer, ¿no? Y ver cosas diferentes. Por eso estamos aquí. Sí, porque siempre han sido los personajes secundarios de las historias principales de los films. Realmente son personajes protagonistas de sus propias historias, ¿no? Aquí estamos por esto, para cambiar también los roles de las mujeres, los roles de las personas trans en el cine, los roles de las personas racializadas, de eso, proponer historias reales y diferentes, que por eso somos todos diferentes. Pues sí. E interesantes. No sé. Afortunadamente, ¿no? Qué aburrido que Claro, todos fuéramos iguales. Exacto. Y no sé si hay alguna otra intervención, tanto aquí como en el chat. Voy a ver que había, creo, una... Nos comentan que Graham y Ana María, de Sensación de Morir, la otra película de Tony Trash, se puede ver en internet y en YouTube.
Así que nos apuntamos muchas cosas. Yo creo que esta clase ha sido para apuntarse muchos deberes tenemos. ¿No? Bueno, algunas cositas ya las conocíamos, pero muy, muy interesante, Lourdes. Gracias. Y bueno, si no hay otros comentarios, nos despedimos. Así, muchísimas gracias. Bueno, espera. ¡Ay! Una intervención. Perfecto, Marta. Sí, claro. Hola, ¿se me Conectaste. escucha? Sí, perfecto. Vale. ¿Escuchas, Lourdes, a Marta? Lourdes, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Vale. Marta. Sí, bueno, mi nombre es Marta y estudio comunicación audiovisual, estoy en el último curso y voy a hacer mi TFG, tengo que hacer un documental y mi tema elegido ha sido las personas trans, aún tengo que determinar más el tema, pero me interesaba la charla. Y quería preguntarte justamente por una de las cuestiones que ponías al final de tu presentación, Sí. que preguntabas, la performatividad de género o el drag queen o el travestismo, etcétera, etcétera, está, digamos, consolidando esos roles de género o está parodiando el género femenino. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto porque me intriga, no sería la palabra, pero bueno, me llama mucho la atención determinados discursos que hay ahora dentro del feminismo que dicen que las personas trans, pues eso, que están, digamos, haciendo una burla de lo que es ser mujer, sobre todo se centran en las mujeres trans, etcétera, etcétera. Y hay mucho debate en torno a eso actualmente y me gustaría saber tu opinión. Gracias. Pues sí, la verdad es que es un debate peliagudo y hasta cierto punto un poco triste, porque yo no entiendo que el feminismo deba de ser excluyente, porque si una persona decide ser transexual y hacer todo el paso para ser mujer, debería de serlo con pleno derecho. Yo voy a manifestaciones feministas y voy a manifestaciones del Día del Orgullo, o sea, ¿por qué? Pues porque una cosa no excluye a la otra. Y sí que a veces dices, pero yo no creo que lo hagan como para reforzar el estereotipo de género, que por un lado sí, pero por otro lado es como una burla y una parodia, y además lo fundamental es que ponen, que cuestionan esos roles precisamente, porque además juegan, pues como esta falsa queen, ¿no? Que dice, puedo ser mujer, puedo ser hombre, que en determinados momentos uno puede convertirse en lo que quiera, porque los géneros, los roles están pues para jugar con ellos, para disfrutarlos, no para encasillarnos. Y precisamente a veces el acentuar las características femeninas lo que hace es cuestionar cómo la construcción social de lo femenino viene determinada por eso. A mí, RuPaul, el que, digamos, no deje que las mujeres... Bueno, siempre hay intransigentes en todos los campos. RuPaul, por ejemplo, no tolera que las mujeres sean drag queen. Y dices, ¿por qué las mujeres no pueden también expresarse a través de toda esa construcción de lo femenino, ser más mujer que la mujer, una hipérbole, etcétera, etcétera? Pero sí que es triste que se cuestione que las mujeres trans no sean mujeres con plenos derechos. Pues ¿por qué? Pues porque van súper vestidas así. Pues perfecto, ¿por qué no? También hay hombres que van vestidos así. Es como cuestionar, entrar dentro del inmovilismo, que para ser feminista en fin, yo entiendo que ha costado muchísimo conseguir muchos derechos y que esos derechos, en fin, los pueden disfrutar, los pueden tener absolutamente todos. Yo, a ver, yo es que además toda mi vida he estado rodeada de gays, queer, trans, bi, todo. Entonces no lo entiendo como algo excluyente. ¿Quieren más femeninas que yo? Pues bien, pues fenomenal. ¿Por qué? Porque lo femenino no es rechazable. Lo femenino es un valor a reivindicar, igual que la masculinidad femenina y la feminidad masculina. O sea, no lo encuentro rechazable, sino que hay que integrarlo todo y aceptar toda esa diversidad y todas las exageraciones y todo, o sea, porque no es reforzar el estereotipo, sino si tú quieres reforzarlo, pero que tu mente va más allá de entender que eso es un estereotipo o que es una burla, no lo sé. En fin,
Yo desde luego es un debate que me entristece que mujeres feministas a las que he leído durante muchos años que se hayan pues excluido a personas que merecen todos los respetos y ser entendidas pues como mujeres como cualquier otra, no sé. Yo desde mi cisgénero pues entiendo que todo entra. Totalmente. Muchas gracias. Sí. De nada, Marta. Gracias por tu pregunta. Y bueno, gracias Lourdes y nosotras siempre también nuestra posición como Don el Cinema es bastante clara. Al respecto es muy en línea contigo y nada, no tenemos ninguna duda. También nos entristece un poco todo el debate, ¿no? Porque no debe, entonces no debería haber esa crispación, ¿no? Como de otra vez, ¿no? Pues sí. Así, por esto justamente muchas veces organizamos este tipo de debate, ¿no? Para incluir, ¿no? Esa perspectiva y porque muchas veces también el debate, la fobia, el rechazo sale por un no conocimiento muchas veces de algo y por eso intentamos un poco... Y es que además es que se convierte en una especie de... Claro, una actitud agresiva hace que otras personas tengan actitudes agresivas y que se entre en esta espiral. Pues vamos a demonizar a J.K. Rowling o a Lucía Echevarría, bueno, no sé quién, no sé cuántos. Tampoco es eso, no sé. Es un diálogo que no existe, es puro odio, los haters y más a través de las redes sociales. Gracias a Cris por lo que me apunta sobre el libro Weeping Girl, sexismo y denominación de la mujer desde el punto de vista de una mujer trans. Muy interesante. Lo voy a buscar. Pues sí, que los discursos de odio acaben y que, no sé, es triste, de verdad. A ver, nosotras no, siempre decimos, no, tampoco lo de no criticar, la crítica está muy bien y siempre nosotras aquí estamos criticando, ¿no? Siempre todo el sistema. Pero a veces hay que dialogar y guardar las energías y la rabia para otras cosas. Pues sí, pues sí. Entre nosotros. O sea, así que hay que reflexionar. El feminismo no es el enemigo, ni la teoría queer, ni las cuestiones de género son los enemigos. No, eso es dividirnos. Y no puede ser. Hay cosas peores, como grupos políticos que no quieren nombrar, ¿no? Y contra esos, porque de repente te ves a una de Vox apoyando a una feminista y dices, bueno, ¿esto qué es? No sé. En fin, es una debacle. Pero nada, muchísimas gracias por todas las aportaciones de Cilia, de Cris, de Marta. Sí, oye, fenomenal, muchas gracias. De verdad. Gracias a ti, Lourdes. Y nada, si no hay más intervenciones, tanto por aquí en la sala como en casa, en las casas, en Zoom. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Lourdes. De nada, gracias a ti, Débora. Venga, y espero poder verte así en vivo dentro de un tiempo. Muchísimas gracias, cuídate y gracias a todas las personas que han venido aquí y a las que están por Zoom, que ya están dando las gracias a ti y bueno, seguimos con el festival, seguimos con las proyecciones en el Babel y mañana otra vez aquí en octubre tenemos una conexión, nos conectamos con unas mujeres en Uganda, con el festival invitado y bueno, nos hablarán un poco de lo que significa ser directora de cine y productora en estas realidades y bueno, en esos países, ¿no? Y bueno, nos despedimos y muchas gracias, Lourdes. Un beso. Gracias a todas. A todos. Chao. Un beso.